16 sobre campo eléctrico. Es uno de los últimos problemas que hay sobre cálculos de campo eléctrico para geometrías lineales, ¿no? Aquí nos piden, o tenemos, mejor dicho, tenemos un problema que trata sobre una carga lineal, de densidad de carga lineal, lambda, ¿vale? Como pongo aquí en la parte de datos, y nos piden calcular cómo sería el campo eléctrico en un determinado punto, en este punto que tenemos aquí, ¿vale? Esta es la, digamos, el cuerpo que tenemos, ¿no? Es un cuadrado de lado L y nos piden, pues bueno, calcular el campo eléctrico aquí, ¿no? Aparte nos dicen que, pues bueno, que comparemos el resultado con el del campo eléctrico que existe en el eje de un anillo cargado de radio R, un medio L, ¿vale? Luego veremos qué significa esto, ¿no? Y aparte nos piden utilizar la ecuación 23.8 del libro, ¿no? Que ahora veremos cuál es. Pues bien, dados estos datos que tenemos aquí, ¿vale? Y este esquema que ahora desarrollaremos, el planteamiento que tenemos que hacer es, pues parece que bastante sencillo, ¿no? Nos dan esta ecuación 23.8, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Que nos dice que el campo eléctrico creado por una barra finita, no infinita, es de esta manera: 2k lambda con k, que es 1 partido de 4 pi epsilon sub 0 por lambda por el radio y por el seno de teta sub 0, siendo teta sub 0 esta expresión que tenemos aquí, donde tenemos pues la longitud de la barra, que es L, ¿vale? Que es esta de aquí, y R al cuadrado, que es, lo voy a pintar ahora, que es la distancia que hay entre el punto y la barra. Bien, esta zona de aquí, esto es R, ¿no? Aparte pues tenemos la altura X, que es esta zona de aquí, ¿vale? Nos dicen que está a una altura X, y pues bueno, esta zona de aquí pues al final evidentemente es L medios, ¿no? Entonces, lo que sí que sabemos es que esta barra crea un campo eléctrico que, como se ve en teoría, esa barra crea un campo eléctrico que va en dos componentes, una componente que es vertical y una componente que es horizontal. Todo esto para cada punto que escojamos, ¿no? de esta barra. Lo que sucede es que, por ejemplo, este punto de aquí generará un campo que va en esta dirección, ¿vale? Y siempre en el plano este que estamos pintando aquí, ¿vale? Ese vector que ponemos antes se descompondría en las componentes pues, verticales y horizontales dentro de este plano, ¿vale? Lo que se llega al final en teoría es que solamente la componente vertical es la que importa, porque al final este punto de aquí va a crear una componente horizontal aquí, este punto de aquí, que es el opuesto, va a crear una componente horizontal de esta manera y se van a anular. Solamente las componentes verticales son las que se van a acabar sumando, que es esta expresión que tenemos aquí. Bien, con lo cual tenemos este radio, ¿vale? Y sabemos que el campo R, ese R que pintamos aquí, es este de aquí. Bien, con lo cual vamos a ir escribiendo pues estas cosas que vamos sabiendo. Bien. Por un lado, vemos que dicho campo eléctrico, el campo eléctrico que nos han dado, dicho campo eléctrico E sub R es perpendicular a la barra blanca. A la barra blanca, ¿vale? He marcado la barra blanca para ver, pues para estudiar una barra en concreto, ¿vale? Para ver qué barra estamos estudiando. Pero este ejercicio se tiene que repetir pues 4 veces, bueno, básicamente luego sería multiplicar por 4, porque es igual. ¿Vale? Pero por ahora, para saber a qué barra nos estamos refiriendo. Y además, ¿vale? Claro está que atraviesa el punto P.
¿vale? Eso es lo que sabemos sobre ER. ER es perpendicular a la barra blanca, ¿vale? Y atraviesa el punto P. Luego, el campo E sub R y la barra blanca, ¿vale? A partir de ahora diré ya barra directamente, están en el mismo plano. Y aquí viene una cosa importante. Dicho plano forma un ángulo phi con el eje vertical, el eje X, que en este caso es el eje vertical. ¿Vale? Lo he pintado así porque, este es el eje X, lo he pintado así porque nos dicen que pues bueno, esta espira o este cuadrado está en el plano IZ. ¿Vale? Por eso está puesto un poco de esta parte así tan rara, ¿no? Con lo cual este ángulo que tenemos aquí es phi. Bien. Ahora bien, por otro lado, lo que sabemos es que el campo, por otro lado, el campo E sub R se podrá descomponer en una componente en I, pero en I del eje X, componente en I latina, ¿vale? En I del eje X, y otra componente en K, que es el eje Z. ¿Bien? Lo que estoy diciendo es que este vector S R se descompondrá a su vez en una componente aquí y una componente aquí, ¿vale? Esto ya es en el eje X y en el eje Z. Bien, no puede tener componentes en Y, ¿vale? No puede tener componentes en Y en esta dirección, ¿vale? Básicamente porque está en ese mismo plano, ya está contenido ya en ese plano. Entonces, ese vector, la única manera de descomponerse es en el eje X y en el eje Z, ¿vale? Saliéndose, es como si hubiera aquí otro plano perpendicular, ¿vale? Con lo cual no puede haber componentes ahí en ese eje Y. Aparte, por geometría, se ve que las componentes en K se anularán. Se anularán se anulará, mejor dicho, con los de la barra opuesta. Ahora vamos a verlo. ¿Vale? Es decir, si yo voy a elegir este punto de aquí, ¿vale? Y este punto de aquí. ¿Vale? El primero tendrá una componente en K así y una componente en I de esta manera, ¿vale? Y el otro punto tendrá una componente en K de esta manera de aquí, ¿vale? Y en I, pues de la misma manera, ¿vale? Con lo cual en I al final tendré una componente doble. Estas dos componentes se anulan entre ellas, ¿vale? Y eso es así para cualquier par de puntos que yo coja que sean simétricos. La barra opuesta quedando únicamente, ¿vale? Aquí quedando únicamente la componente en X.
Y esto se expresa como pues que la componente SUR de X, que básicamente va a ser, la voy a pintar en rosa, va a ser esta de aquí, para distinguirla, esa componente SUR de X, ¿vale? Que va a tener este ángulo phi aquí, ¿vale? Pues será E sub R por el coseno de phi. Bien, siendo, ¿vale? Todo esto según el dibujo. Por otro lado, sé que el coseno de phi es una relación que puedo sacar de el coseno será esto entre esto de aquí, ¿vale? Es decir, será X partido de R y R será 1 medio de L al cuadrado, L medios al cuadrado más X al cuadrado. Bien. Con lo cual ahora, siguiendo este razonamiento, y juntando la ecuación en 1, que es esta de aquí, más la ecuación 2, que es esta de aquí, y la ecuación 3, juntando 1, 2 y 3, tendríamos al final lo siguiente, que es que E sub R de X es igual a E sub R por el coseno de phi, siendo E sub R 2k lambda R seno de teta sub 0 por el coseno de phi. Bien. Ahora bien, si aquí seguimos seguimos sustituyendo, pues aquí tendríamos 2k lambda partido de R por el seno de teta sub 0, siendo coseno de phi X partido de R. Bien. Y ya por último, pues quedaría sustituir seno de teta sub 0 por su expresión, ¿no? Que será L medios al cuadrado más R al cuadrado. Todo esto por X por R. Bien. Aquí arriba, ¿vale? Pues este medio y este medio se nos va a ir y nos quedaría k lambda por L por X por R al cuadrado y aquí la expresión L medios al cuadrado más R al cuadrado. Si todo esto se sigue sustituyendo, ¿vale? Se sigue despejando, al final lo que queda es que E sub R de X va a ser de la siguiente manera. K L X por L. Y aquí tendríamos R al cuadrado, que es L medios al cuadrado más X al cuadrado, ¿vale? Esto sería R por la raíz cuadrada de L medios al cuadrado más R al cuadrado. Bien. Ahora bien, si yo sustituyo, de nuevo, ¿no? Si yo sustituyo aquí R cuadrado, si yo sustituyo este R cuadrado otra vez por su expresión, L medios cuadrado más X al cuadrado, ¿vale? Me quitaré una variable, que es R al cuadrado, y quedará finalmente la siguiente expresión, que será K X lambda por L. Aquí tenemos lambda medios al cuadrado
más x al cuadrado, y ahora quedaría una expresión que sería L al cuadrado más x al cuadrado, ¿vale? Y esto sí que sería newtons partido coulombio. Bien, y esto, como decimos, iría en la dirección en la dirección y, ¿vale? Que es el eje x, ¿vale? Según el dibujo que hemos puesto antes, ¿vale? Con lo cual este r de x será esto de aquí. Genial. Pues ya tendríamos lo que es el campo eléctrico calculado, calculado para una barra, ¿vale? Esto sería, no hay que olvidar, entonces el campo eléctrico para una barra. Bien. El campo eléctrico total será 4 veces este campo que hemos calculado, ¿vale? Y esto de aquí pues será 4K por X. De hecho voy a dejar el 4 fuera. K por X, 4L por lambda. Y toda esa expresión de abajo, L medios cuadrado más X cuadrado, multiplicando a la raíz cuadrada de cuadrado más X al cuadrado. Bien, todo esto en I. Esto de aquí, si lo he hecho de esta manera, es porque esto de aquí, esta expresión de aquí, es la carga total. Esto de aquí es la carga total del objeto que tenemos, que es, pues es la distribución lineal por la longitud 4 veces. ¿Vale? Y esto nos va a ayudar a expresar todo pues de esta manera, ¿bien? Siendo esto de nuevo L medios cuadrado más X al cuadrado, la raíz de L cuadrado más X al cuadrado. Bien. Esta es otra expresión también importante, ya que esto es el campo total. Bien. Y ahora nos piden comparar esta ecuación, y ahora sí que es esta ecuación de aquí, esta ecuación, ¿vale? Esto es para una barra, ¿vale? Y esto es el total. Nos piden comparar esta expresión de aquí con el resultado de un anillo de radio 1 medio de L. Bien, pues vamos a ver eso aquí arriba. Bien, el campo eléctrico de un anillo de radio 1 de L y carga equivalente, ¿vale? Y carga equivalente se expresa como E de X, ¿bien? Del anillo, ¿vale? Como K, Q total que hemos visto antes, por X y la dirección Y, ¿vale? Con lo cual todo eso va coincidiendo. Y aquí tendríamos el radio, que es L medios al cuadrado más X al cuadrado. Bien. Elevado a 3 medios, ¿no? Si esto lo comparamos, ¿vale? Con la expresión que hemos calculado antes, ¿vale? Que es la expresión de nuestro de X total, ¿vale? Que hemos visto que es K por Q por X, eso es igual, ¿vale? Y aquí tenemos
L medios cuadrado más X al cuadrado por L cuadrado más X al cuadrado. Es muy parecida, es realmente muy parecida, ¿vale? De hecho, esta expresión de aquí, ¿vale? Esta expresión de aquí, estas dos expresiones se parecen bastante, ¿vale? Se parecen bastante, porque al final esto de aquí, lo único de que difieren realmente es en esta parte de aquí, ¿vale? Si esto fuera L medios, ¿vale? Serían iguales. Si este término fuera L medios al cuadrado. Simplemente esa es la gran diferencia, ¿no? Pero ¿cuál es la comparación? Pues bien, realmente es que la primera de todas, el anillo, cuando X es mucho mayor que L, aquí sí que esto tiende, o mejor dicho, esto ya sí que se parece muchísimo más a R de X, cuando también XL. X es muchísimo mayor que L, ¿vale? Esa es la gran igualdad que se puede sacar de aquí. Es decir, se parecen muchísimo, son súper similares. Como veis, solamente hay un término que difiere en la ecuación, que es este L medios de aquí, ¿vale? Ese es el único término que es un poquito diferente, este que veis aquí, ¿vale? Y es el que hace que no sean iguales. Pero realmente, cuando X es ya mucho más grande que L, cuando esa diferencia pues no es tan notoria, al final los dos términos tienden a lo mismo. Así que genial, con esto acabamos el problema. Era un problema bastante complicado de plantear, como hemos visto. Sobre todo había que tener en cuenta un par de detalles, como que la ecuación que nos estaban dando estaba contenida, tenía que estar contenida en un plano. El truco estaba en que esa barra aplica el campo en este punto y ese punto, pues el campo en ese punto tiene ese vector. Ese vector se descompone a su vez en una componente vertical y una componente horizontal. La manera en la cual hay que darse cuenta de que esa componente vertical es en el eje X y la componente horizontal es en el eje Z es una cosa también que hay que prestar mucha atención. Y aparte, tener en cuenta que por muy tentador que sea, ¿no?, llegar hasta aquí y darse cuenta que si en vez de R al cuadrado aquí hubiéramos puesto X cuadrado, esto habría salido iguales, ¿no? Con lo cual puede ser tentador pensarlo, pero lo correcto es esto que hemos hecho. Genial, pues espero que os haya gustado y seguimos con más problemas.